Atención del recién nacido. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos para atender a un recién nacido? Debemos de saber nosotros, tenemos que priorizar el bienestar del recién nacido, defender sus derechos del recién nacido, interferir lo mínimo necesario en la adaptación a la vida extrauterina, facilitar y promover el apego precoz, ¿no? El apego de los padres al recién nacido. Promocionar la lactancia materna. Todos sabemos los grandes beneficios que conlleva la lactancia materna. Respetar las preferencias de los padres, ¿no? Educar a los padres y dar pautas de alarma, ¿no? Con los signos de peligro. Detectar malformaciones congénitas a tiempo para hacer sus derivaciones respectivas. Prevenir complicaciones que podrían presentarse durante el parto. Brindar un tratamiento de forma oportuna, ¿no? Para que estos pacientes obviamente no se nos compliquen, ¿no? Bueno, entonces nosotros cuando vamos a atender un parto, nosotros debemos de saber 4 cosas muy importantes. El paciente será un prematuro, será un a término, eso es lo primero que tenemos que saber. Segunda cosa, el paciente será único, será múltiple, la mamá tendrá algún factor de riesgo, el líquido que viene será líquido claro o estará meconeado. ¿Por qué es necesario anticipar estos 4 factores? Porque nosotros nos vamos a poder ver si realmente vamos a requerir alguna maniobra de reanimación o será, bueno, un parto en donde no tengamos ningún factor de riesgo. Recordemos también que tenemos factores maternos, factores fetales y obstétricos, ¿no? Dentro de los factores maternos, como ya les había indicado, que la mamá no tenga ninguna enfermedad básica o que esté con datos de hipertensión, que la mamá tenga tal vez antecedentes de diabetes, enfermedades crónicas como que tenga falla renal, pulmonar, neurológica, tiroidea, o que la mamá esté expuesta a una sedación, la mamá que haya consumido algún tipo de medicamentos, drogas, en la parte fetal que tengamos, como les había indicado, que el embarazo sea múltiple, sea único, tengamos el antecedente, si es un prematuro el que vamos a atender, o será un postérmino, o será un paciente, bueno, que la mamá hay datos de incompatibilidad de grupo de sangre, o que la mamá esté cursando con alguna infección, una infección uterina, una infección o que, bueno, haya sido detectado antes ya con algún tipo de malformación congénita, datos de polidramios o lipidramios que también nos harían sospechar algún tipo de malformación, ¿no? Dentro de los obstétricos, igual si hay datos de sufrimiento fetal, si se va a usar forceps, si va a ser parto, si va a ser cesárea. Entonces, todos estos parámetros nosotros tenemos que anticipar antes de ingresar, atender un trabajo de parto o ya sea cesárea. ¿Por qué? Porque nosotros solo así, sabiendo si tenemos factores de riesgos, vamos a poder decidir si vamos a requerir un equipo de reanimación o solamente va a bastar con mi atención para nuestro recién nacido. ¿No? Una vez que nosotros ya tenemos enfocado qué tipo de paciente nosotros vamos a atender, nos tenemos que ir a la sala de partos para verificar nuestro material al cual vamos a atender a nuestro recién nacido. ¿No? ¿Qué material es necesario para la atención de nuestro recién nacido? Debemos recordar que nuestro paciente se encuentra en útero en una temperatura materna. ¿Cuánto es nuestra temperatura? 36,5, ¿no es cierto? Va a salir a una vida extrauterina en donde el ambiente puede que esté frío. Entonces nosotros tenemos que prever para que el bebé evite o no tenga una hipotermia, ¿no? Entonces tenemos que precalentar el ambiente a una temperatura de 23 a 27 grados centígrados. Tener toallas, mantas calientes para hacer el secado adecuado y evitar la hipotermia, ¿no? En lo posible si tenemos un sensor de temperatura.
el uso de gorrito, bolsa plástico o colchón térmico ya se usa más para prematuritos. Lo ideal atenderlo bajo una servocuna, porque la servocuna le va a mantener, le va a irradiar, le va a proporcionar una calor, le va a irradiar calor al bebé para que éste no sufra hipotermia, ¿no es cierto? Entonces, previamente, toda sala de atención de recién nacido debería de tener una temperatura para ver a cuántos grados centígrados está un cuarto, ¿no? Y nosotros ver si realmente el ambiente es muy frío, tratar de calentar ya sea con estufa o algo, pero evitar de recibirlo a nuestro recién nacido en un ambiente frío. ¿Por qué? Porque la hipotermia puede causar datos de dificultad respiratoria en nuestro recién nacido por el consumo de oxígeno que hacen. Y nuestro pacientito que ha nacido bien puede ir a requerir oxígeno, a descompensarse, ¿no? Entonces es muy importante que precalentemos el ambiente donde se va a recibir a nuestro paciente. A su vez que contemos con cobertores calientes para cambiar y posteriormente secar a nuestro bebé, ¿no? Ya estos adicionales de bolsa plástica, colchón térmico, más lo usamos en los prematuritos. Entre otro material que nosotros tenemos que verificar en nuestra sala de parto para la atención de nuestro recién nacido, tenemos el equipo con el cual se va a realizar el clampeo umbilical, ¿no? Acá tenemos el clamp umbilical. Tenemos que tener obviamente guantes estériles para la atención de nuestro recién nacido, una perita de goma para ver si se va a realizar o no algún tipo de aspiración, la vitamina K, ¿no? Para la profilaxis, un termómetro para determinar la temperatura del bebé. También podríamos aprovechar de realizarle para ver la permeabilidad anal, una sondita orogástrica, una sonda de aspiración, si en caso se requiera, ¿no? Este es un material, bueno, que usamos para un bebito que van a hacer. Pero, ¿qué pasa si el bebito, tenemos antecedente que este bebé va a requerir reanimación? Entonces, nuestro material ya es más especializado, ¿no? Aquí ya tenemos oxígeno, aunque deberíamos de prever en todo recién nacido, deberíamos de prever de tener oxígeno a la mano, ambú, laringoscopio, por si acaso unas pilas adicionales, con endoscopio, tubos endotraqueales, ¿no? Y entre otros estamos el monitor o ya sea el oxímetro de pulso para ver la saturación de nuestro recién nacido. Muy aparte de todo el material que nosotros ya hayamos organizado para la atención de nuestro recién nacido, es importante el personal que va a atender al paciente. Se dice, bueno, que por lo menos una persona capacitada tiene que recibir al recién nacido, es decir, que esta persona sea capacitada en caso que requiera nuestro bebé algún tipo de reanimación, ¿no? Porque si bien podemos estar frente a que es un embarazo a término, que la mamá no tiene ninguna patología de base, que el pacientito está con líquido claro, ¿no? Ciertos antecedentes que te dicen, bueno, el bebé va a nacer bien, pero si uno no está capacitado para atender al recién nacido y el bebé nace con algo de dificultad respiratoria, ¿qué pueden hacer? ¿No? Entonces es necesario tener el conocimiento de qué se podría realizar en la sala de parto si nace un bebé con algún dato de riesgo. Entonces, como les andaba anticipando, es importante que la persona que va a atender al recién nacido tenga por lo menos los conocimientos básicos en la animación neonatal. Ahora, cuando ya tenemos ciertos factores de riesgos que te dicen, este paciente va a nacer prematuro o va a nacer con algún dato de dificultad respiratoria porque está meconiado o porque la mamá está con una infección, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya tenemos que a nuestro equipo de reanimación. Nuestro equipo de reanimación tiene que constar por lo menos con 3 personas, ¿no? En donde una de ellas va a ser el líder, el cual sepa manejar, monitorear al equipo que está realizando la reanimación.
como bien habíamos indicado, tenemos que ya tener a la mano el ambú, si se va a usar el laringoscopio, em, fonendoscopio, el oxímetro de pulso, adrenalina, ¿no? Entonces, todo nuestro equipo de reanimación neonatal, los tubos endotraqueales. Generalmente, en casi la mayoría de las salas contamos con ambú, ¿no? Este es el ambú neonatal para la administración de oxígeno a ventilación a presión positiva. Pero también lo ideal es contar, tenemos tres tipos, ¿no? Para hacerles una mención. Tenemos como el oxígeno por flujo libre, el oxígeno mediante con tubo en T, ¿no? Son diferentes tres métodos de administrar oxígeno en el momento que requeramos la reanimación. Bueno, en este caso, nuestro pacientito ha nacido un paciente, ha nacido, bueno, estamos esperando un paciente a término, porque ya hablar de reanimación es otro tema igual muy complejo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que en este caso vamos a recibir a un pacientito a término, vamos a ver a un paciente, bueno, que no ha tenido factores, que no tiene factores de alto riesgo como para que desarrolle o algún dato de dificultad respiratoria o requeramos algún tipo de reanimación. Entonces vamos a recibir a nuestro paciente. Nosotros, chicos, debemos de conocer qué adaptaciones tiene el paciente una vez que nace. Recordemos que el bebé en útero, quien le administra los nutrientes, la oxigenación, todo es por medio de la placenta, ¿no? Entonces, una vez que nace el paciente, se le realiza el corte del cordón umbilical, ahí ya cambia y el bebé pasa de una vida intrauterina a una vida extrauterina, ¿no? Entonces se producen ciertos cambios, como se va a producir un cambio en el proceso de oxigenación, va a pasar de una circulación fetal a una neonatal, va a cambiar, se va a cesar la función placentaria de la alimentación, ¿no? Porque el bebé se alimentaba a través de su cordón umbilical, a través de la placenta, pero ya cuando el bebé sale, entonces todo cesa su función y empieza el bebé a una vida extrauterina. Entonces nosotros debemos de saber qué cambios podrían alterar esta dinámica de una vida intrauterina a una vida extrauterina, ¿no es cierto? Recordemos que el alveolo del pulmón del feto se encuentra lleno de líquido, ¿no? Entonces, y los vasos que se encuentran irrigando estos alveolos se encuentran vasoconstruidos. Pero cuando el bebé nace y ante el primer esfuerzo respiratorio, ante la primera respiración, el bebé cuando nace empieza a respirar, empieza a llenar de aire el, el, el alveolo, como ven acá, empieza a llenarse de aire el alveolo y el líquido que se encontraba bueno, en la vida intrauterina, empieza a reabsorberse, ¿no? Este líquido y se llena de aire. Los vasos que se encontraban vasoconstruidos se vasodilatan, ¿no? Entonces, de esa forma existe una oxigenación en el recién nacido, ¿no? Anteriormente, una mínima proporción de sangre llegaba al pulmón del bebé, ¿no? Y una vez que el bebé nace, entonces el bebé, ante el primer esfuerzo, hace que el aire ingresa a los pulmones, ingresa a los alveolos y este aire se elimine, por lo cual el líquido que se encontraba en los alveolos se reabsorbe, ¿no? Entonces, en este intercambio o en esta adaptación, puede que el paciente no haga un buen esfuerzo respiratorio, o que el paciente le cueste adaptarse, sus respiraciones se hacen un poco entrecortadas, entonces el líquido todavía puede quedarse un poco en el alveolo, lo cual esto lo puede ir eliminando en el transcurso de las horas, o bien podemos esperar incluso hasta 48 horas, como es el caso de la taquimia transitoria, ¿no?
El bebé va mejorando y va sacando todo el líquido hasta que completamente se ha llenado de aire en los alvéolos pulmonares de ese bebito que ha nacido. Bueno, entonces todo esto es mediante el corte del cordón umbilical, ¿no? En donde se va a producir un aumento en la oxigenación en los pulmones, va a cesar, va a disminuir la resistencia del flujo de sangre a los pulmones y un aumento en los vasos sanguíneos, ¿no? El líquido amniótico drena o es reabsorbido desde el aparato respiratorio. Los pulmones se van a inflar y empiezan a trabajar por sí solos, llevando oxígeno al torrente sanguíneo y eliminando a través de la exhalación, ¿no? El bebé cuando está intraútero recibe oxigenación por el cordón umbilical y el dióxido de carbono lo elimina a través de las arterias umbilicales por la respiración materna. Pero en este caso ya cuando el bebé nace, obviamente al bebé es el que inhala oxígeno y exhala el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Mediante el intercambio gaseoso. ¿Qué otro cambio va a producirse una vez que nace el paciente? Acá nuevamente vamos a hablar, cuando estamos hablando de la circulación en el feto, ¿no? Entonces, el paciente va a recibir sangre oxigenada a través de la placenta por medio de la vena umbilical, la cual va a atravesar, esta es la circulación fetal, ¿no? Va a atravesar el hígado y la mayoría de la sangre va a pasar al, al lado derecho a través del conducto arterioso, ¿no es cierto? Miren, toda la sangre va a pasar, una mínima proporción va a pasar a los campos pulmonares del feto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se encuentra con una resistencia aumentada. Pero esto cambia cuando el paciente nace, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya nace, la sangre que pasaba a través de este conducto arterioso se cierra. ¿Por qué? Porque esto se relaja, ¿no? Se realiza el corte del cordón umbilical, entonces y aquí ya cambia la circulación y estamos acá ya frente a una circulación neonatal, ¿no? En donde, bueno, acá el corazón derecho ya va a oxigenar, va a ir a los pulmones y posteriormente esto haciendo una circulación. Bueno, una vez que nosotros sabemos que va a existir estos cambios en la adaptación, nos preparamos para atender a nuestro paciente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros parámetros primero que nos vamos a atender? Nos tenemos que hacer nos vestimos de la forma adecuada, nos ponemos la pijama quirúrgica, nos ponemos el gorro, el barbijo, si tenemos a la mano tal vez unos lentes que nos puedan cubrir las conjuntivas, ¿no es cierto? Nos hacemos el lavado de manos. El lavado de manos que tiene que ser de una forma adecuada para evitar cualquier infección, ya sea para la atención de parto cesárea, debe hacerse de forma adecuada, ¿no? ¿Cómo es este lavado de manos? Este lavado de manos que según la Organización Mundial de la Salud los ha empleado en varios pasos, ¿no es cierto? Primeramente es mojar ambas manos, ambos hasta el antebrazo, mojar, empaparnos de agua y nuevamente recurrimos al jabón o al antiséptico que vamos a usar, ¿no? Primeramente hacemos un frote de ambas palmas, luego de los dorsos de las manos con los dedos ahí juntos para hacer el frote, ¿no? Hacemos ambas manos de forma lateral y luego pasamos igual a frotar los dedos de forma reversa y viceversa, ¿no? De ambos lados. Luego los dedos pulgares con la palma de la mano que vamos a realizar. Hacemos estos movimientos, igual viceversa. Y también hacemos la limpieza de los pulpejos de los dedos, haciendo esta maniobra de las dos manos. Realizamos el enjuague con agua y nos acercamos al lugar
antiséptico donde vamos a cambiarnos para ponernos la bata, los guantes estériles, el secado de manos, ¿no es cierto? Una vez que nosotros ya tenemos preparado, ya nos hemos preparado con nuestra vestimenta óptima, nos vamos a atender a nuestro recién nacido. ¿Mm? Eh, Cuando nosotros tratemos siempre de mantener por lo menos 2 mantitas calientes, ¿no? Una con la cual nos vamos a ir a recibir a nuestro recién nacido, ¿no? Una mantita caliente con la cual nos vamos a ir a recibir. Eso quiere decir que la mantita ya estaba calentando, ¿no? No es de que este momento vas a agarrar tu mantita, no. Tu mantita ya tiene que estar calentada, ¿no es cierto? Recordemos siempre que el bebito está naciendo de una temperatura de 36 a una temperatura que apenas podemos precalentar el ambiente de 23 a 27 grados, ¿no? Entonces siempre cuidamos de que el paciente evite datos de hipotermia, ¿no? Más adelante les voy a explicar sobre la pérdida de calor que podría tener este bebé. Bueno, entonces nos vamos con mantitas calientes a recibir a nuestro recién nacido, ¿no? Recordemos que ya tenemos todo nuestro material preparado, por si podrían hacer o requerir algún tipo de reanimación en nuestro recién nacido. Una vez que el paciente esté naciendo, nosotros valoramos a nuestro paciente, ¿no? Nace nuestro recién nacido, nace nuestro paciente. Tratemos de ponerlo en una posición de cúbito lateral. ¿Por qué? Porque a veces nacen y están con secreciones, ¿no es cierto? Entonces ponemos de cúbito lateral y mientras tanto con otro pañito que tengamos a la mano, hacemos la limpieza de la cavidad oral y luego de la carita. ¿Por qué de la cavidad oral? Porque puede que esté con secreciones densas que le pueden provocar datos de obstrucción en la vía aérea, lo cual le puede dificultar en la respiración, por lo cual entonces primeramente verificamos que no exista ninguna secreción en la boquita y limpiamos la carita. Estimulamos a nuestro paciente. Valoramos de una forma rápida con el test de Apgar, ¿no? Valoramos cómo está, eh, eh, recordemos que el test de Apgar tiene cinco parámetros a evaluar, cada uno con una puntuación de 0, 1 y 2, ¿no es cierto? El A, que es la apariencia del bebé. Estaremos frente a un paciente cianótico con acrocianosis o estará rosado, ¿no? Con una puntuación de 2. La P, el pulso. ¿Cómo estará la frecuencia cardíaca? ¿Será ausente? ¿Será menor a 100? ¿Mayor a 100? ¿No? Acá con sus respectivas puntuaciones. En los gestos, ¿no? La respuesta a estímulos, el paciente tendrá estímulos, no tendrá, estará hipoactivo o sí tendrá estímulos, ¿no? El tono muscular estará flácido, estará con tono bajo o bien estará activo, ¿no? Estará con buen tono, la respiración será ausente, estará con respiraciones entrecortadas o bien tendrá una respiración adecuada, ¿no es cierto? Entonces, mediante la valoración de estos 5 parámetros, nosotros podríamos decidir si nuestro paciente va a requerir algún tipo de reanimación o bien va a pasar a apego precoz, que es lo que se debe realizar en la sala de parto o de cesárea, ¿no? Dependiendo mucho, esto tiene mucho que ver con el apoyo que tengamos con el servicio de obstetricia, porque recuerden chicos que la mamá cuando hace los controles prenatales es donde ahí debemos de concientizar lo que es la lactancia materna, lo que es el apego precoz, ¿no? Entonces no es que a la mamá en ese momento le tengamos que explicar, ¿sabe qué mamá le voy a poner a su bebito en el pechito porque tiene estos beneficios? No, la mamá ya tendría que entrar a la sala de parto conociendo los beneficios que le puede tener el de poner el bebito en apego precoz, ¿no? Entonces recordemos siempre esto. Bueno, una vez que hemos valorado a nuestro bebito, tengamos una puntuación de agua por lo menos mayor a 7 puntos, entonces podríamos considerar el apego precoz siempre y cuando tengamos consentimiento de la mamá, ¿no? Claro que también podríamos tener
la conversación con los médicos obstetras o si está en caso de cesárea con el anestesiólogo, ¿no? Que nos va a ayudar también a mantener, de realizar este procedimiento. ¿Qué pasaría si nuestro paciente nace con un Apgar menor a 7? Entonces, este paciente estaría en algún dato de depresión neonatal que puede requerir, como les he indicado, algún tipo de reanimación. Pero si nuestro paciente nació con un Apgar bueno, obviamente va a pasar a apego precoz. Para realizar el apego, ¿qué es el apego precoz? ¿No? El apego precoz, recordemos que el bebé cuando nace con una gran descarga adrenérgica. Esta descarga adrenérgica lo mantiene al paciente por 1 hora a 2 horas en estado de alerta, en estado de vigilia. El paciente se encuentra activo, reactivo, está con los ojos abiertos. Es ahí donde nosotros debemos promocionar primeramente el de que la madre conozca a su bebé, de que el bebé reconozca esa voz que ha estado hablándoles durante 9 meses y que solo ha escuchado eso nuestro pacientito en útero, ¿no? Entonces, que conozca a su mamá. Es un lazo afectivo que nosotros empezamos desde que nace el recién nacido, ¿no? El bebé, acá, bueno, volvemos un poquito atrás, tiene 4 mecanismos de pérdida de calor. Uno es la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Mediante la conducción y la convección es donde nuestro bebito puede perder calor. La conducción es cuando le estemos recibiendo a nuestro recién nacido con presas o con mantitas frías. O mediante la convección que le llevemos a un ambiente frío, ¿no? Entonces, esta hipotermia obviamente va a afectar a nuestro recién nacido. Entonces, nosotros una vez que ha nacido nuestro recién nacido, nuestro bebé, le realizamos el secado para evitar la hipotermia. Le limpiamos con mantitas secas a nuestro recién nacido. Evitemos siempre esto de hacer un secado frotando a nuestro bebé. No queremos lesionar esa piel de nuestro recién nacido, ¿no? Lo que queremos evitar en nuestro pacientito es el estrés, porque ya de por sí nuestro bebito está naciendo con un estrés, ¿no? Les había indicado, este bebito cuando nace está con una descarga adrenérgica y nosotros lo estimulamos, lo estresamos más a nuestro bebé. Bueno, una vez que nuestro bebito ha nacido, lo ponemos en contacto piel con la madre, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es taparlo, cubrirlo, todo el cuerpito. Evitamos siempre, ¿no? Que pierda frío y tratamos de cubrir la cabecita con un gorro, que es donde más pierde calor nuestro recién nacido, ¿no? De tal modo que el bebé empieza a regular su temperatura al estar en contacto con la piel de la madre. A su vez, el pacientito como nace estresado por esa descarga adrenérgica que ha tenido, el bebé puede estar con un latido cardíaco de 180 latidos por minuto, puede estar taquineico, y todo esto se va regulando y le vamos dando una tranquilidad, una paz a este bebé, ¿no? Porque estos bebés a su vez reducimos el llanto de nuestro bebé porque empieza a escuchar los latidos de la mamá. Y es lo único que casi he escuchado del bebé durante 9 meses, el latido de su mamá, ¿no? Entonces nosotros cuando le ponemos acá el pechito, el bebé escucha el latido de la mamá y eso le empieza a tranquilizar al bebé, pero lo mantiene despierto, el bebé está despierto. Entonces es ahí donde el bebé va retando hacia los pechitos de la mamá. ¿Cómo va retando hacia los pechitos de la mamá? El bebé evitemos cuando sequemos todo al bebito, chicos, evitemos de secar la manito del bebé. ¿Por qué? Porque se encuentra empapado
con el líquido amniótico. Y el líquido amniótico, que es lo que está en la pancita de la mamá, el pechito de la mamá tiene glándulas, ¿no es cierto? Tiene glándulas como es las glándulas de Montgomery, estas glándulas de Montgomery, que tienen una secreción similar al líquido amniótico, ¿no? Entonces el bebé va retando, va llegando hacia el pechito del bebé mediante el olor, el color del pezoncito. Es ahí donde se produce la primera mamada, o se podría decir, ¿no? Al producir la primera mamada, ¿qué estamos haciendo? Estamos estimulando para que la mamá produzca lechecita más rápido, para que le fluya leche más rápido y así garantizar los primeros días una lactancia, ¿no? Porque ya los primeros días estos bebitos tienden a perder rápido de peso. ¿Por qué? Porque no se ha realizado un apego precoz, no ha habido una lactancia adecuada, entonces los bebés a veces se van histéricos, se van con bajo peso, se van deshidratados. Todo esto podríamos evitar iniciando la primera mamada que se puede realizar con el apego precoz. Bueno, nosotros una vez que hemos colocado nuestro pacientito en el pechito de la mamá, debemos de valorar que el bebé se encuentre rosadito, que esté respirando tranquilo, si podemos controlarle la temperatura. Y es ahí donde en el pechito de la mamá, donde podríamos aprovechar de hacerle el clampeo del cordoncito umbilical. Recuerden que el obstetra nos ha pasado al bebé todavía con la tijerita, todo, ¿no? Entonces, todos los procedimientos de peso, talla, del clampeo del cordón umbilical, lo podemos hacer en la misma pancita o en el mismo pechito de la mamá. ¿Mm? ¿Cuánto es la duración del apego precoz? La duración es entre 60 minutos. Esto dependiendo bueno, de la madre, ¿no? Porque hay mamás que están con cansancio físico por toda la labor del trabajo de parto que han tenido, o bien tal vez se encuentran un poco descompensados por el sangrado que puede estar pasando. O tal vez este procedimiento del apego precoz también hacerles recuerdo que no solo se hace en la sala de partos, que también podríamos realizarlo en la sala de cesáreas, ¿no? Siempre y cuando bajo el consentimiento tanto de la madre como del personal que está a cargo ¿no? El personal médico que está a cargo de la paciente. Bueno, el apego precoz también se puede realizar en prematuritos que se encuentran estables, ¿no? Recordemos los beneficios que tiene en el paciente. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios en la madre? El bebé al estar restando hacia el pechito de la mamá, hace de que en algún modo produzcamos una estimulación en ese útero, ya sea por restar solamente al restar el bebito, o bien por la estimulación de la primera succión, que va a hacer que mediante la estimulación de la oxitocina, la contracción sea más rápida del útero, como también va a disminuir el sangrado intraútero, ¿no? Posterior a que ya ha nacido nuestro bebito, ya hemos realizado el apego precoz que ha sido durante 60 minutos, recién procedemos a la medición como es el peso, la talla, el perímetro acefálico, valoramos el examen físico, realizamos el examen físico de nuestro paciente, ¿no? El peso, recordemos, en el cual nos van a dar para ver si es un peso adecuado, bajo, grande, ¿no? Todo esto lo vamos a valorar mediante percentiles, ¿no? Aquel que se encuentre en el percentil menor a 10 será bajo peso, en el percentil 10 a 90 será un peso adecuado y mayor a 90, percentil mayor a 90 será grande para la edad gestacional, ¿no? Recordemos que también ahí vamos a poder, al valorar a nuestro paciente, vamos a poder determinar la edad gestacional de nuestro paciente mediante el método de Kapur, ¿no? O si es un prematuro, el método de Ballard, ¿no? El Kapuro, recordemos que tiene parámetros para evaluar, ¿no? Tomamos en cuenta el, el, el pabellón auricular, la textura del nódulo mamario, el tamaño del nódulo mamario,
los pliegues plantares, la piel si es delgada, lisa, ¿no? Entonces, en función de estos parámetros, nosotros vamos a poder determinar la edad gestacional de nuestro recién nacido. Y mediante el peso vamos a valorar si es un pequeño, grande o adecuado, ¿no? Para así poder también, porque los pacientes con bajo peso o los de grande para la edad gestacional, debemos realizarles sus controles de glicemia para evitar hipoglicemia, ¿no? Porque estos tienen factores de riesgo para desarrollar hipoglicemia, los de bajo peso y los de grande para la edad gestacional. Hacemos la medición de la talla, ¿no? Y la medición del perímetro cefálico. ¿Por qué la medición del perímetro cefálico? Para descartar microcefalias o macrocefalias, como también para hacerles el seguimiento cuando, cuando vengan a consulta los recién nacidos. Recordemos que por día pueden aumentar entre 20 a 40 gramos un recién nacido. Claro que a partir de los de los 7 días para adelante, ¿no? El perímetro cefálico puede aumentar de 0,2 a 0,3 centímetros por semana, ¿no? Y la talla de 0,5 a 1 centímetro por semana. Entonces, mediante los parámetros nos vamos a guiar si realmente este pacientito está o no creciendo de forma adecuada. ¿Qué es lo que nos falta para completar dentro de la atención del recién nacido? Está la profilaxis. La profilaxis ocular, que se realiza mediante la administración ya sea de algún antiséptico local, podemos usar cloranfenicol, oftálmico, una gotita en ambos ojos para evitar la conjuntivitis neonatal, y la profilaxis de la vitamina K para evitar la hemorragia del recién nacido. La enfermedad hemorrágica del recién nacido que puede ser fatal en casos de que tengamos ciertos factores de riesgo, ¿no? Recordemos la enfermedad hemorrágica del recién nacido puede ser la clásica o la tardía. La clásica es aquella que se presenta dentro de la primera semana y la tardía dentro de la segunda semana para adelante, ¿no? Le puede dar datos de sangrado a un recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido nace con defensas bajas de vitamina K, entonces es propenso a desarrollar cualquier tipo de hemorragia. La hemorragia más grave en el recién nacido es la hemorragia intraventricular, ¿no? Que le puede llevar al bebé a convulsionar y otras alteraciones más. Bueno, una vez que ya hemos realizado el examen físico de nuestro paciente, hemos valorado la edad gestacional, hemos realizado la antropometría en nuestro paciente, procedemos a lo que es la identificación de nuestro recién nacido, que es importante, ¿no? Ya sea tomarle las plantitas, las huellitas de la planta del pie derecho, identificar a nuestro recién nacido con el nombre de la madre, la hora del nacimiento, por lo menos que tenga el apellido de la madre, el sexo de nuestro paciente, ¿no? Con la fecha exacta de nacimiento con la fecha y hora exacta del nacimiento. Para ver, una vez que ya se ha hecho la identificación del recién nacido, hemos valorado a nuestro paciente si este se encuentra estable o bien está en observación, todo. Si en caso estaría nuestro paciente estable, obviamente después de haber realizado el apego precoz, tiene que ir al alojamiento conjunto. En alojamiento conjunto, ya nosotros obviamente ya hemos valorado la edad gestacional y los pesos de este paciente, ¿no? Entonces, ya hemos descartado alguna anomalía congénita. Ya se ha visto que la transición de la vida intrauterina a la extrauterina ha sido adecuada, que no ha habido ningún problema secundario durante la gestación, durante el parto, la analgesia, que nos haga sospechar de que este paciente podría tener algún factor de riesgo que podría dejarnos en observación al paciente, ¿no? Muchas veces, bueno, a veces se deja por bastantes horas a un recién nacido y recién se lo llega a internar, ¿no? Cuando la valoración por lo menos se debería de hacer en 1 hora, y si realmente este paciente tiene algún factor de riesgo
ha presentado, no sé, algún tipo de coloración azulada, ha presentado algún dato de dificultad respiratoria, o bueno, está muy hipoactivo, lo notan muy rosado. Entonces, esos diagnósticos es como para decir, este paciente no va al alojamiento conjunto y este paciente debe internarse o debe hacerse un seguimiento más adecuado. Pero si el paciente está a término, nació con un peso adecuado, sin ninguna anomalía congénita, no ha habido ninguna alteración de la vida intrauterina, la extrauterina, entonces va a pasar a alojamiento conjunto para iniciar lo que es o continuar lo que es la lactancia materna. ¿Sí? ¿Qué cuidados nosotros tenemos que tener en la sala de puerperio? En la sala de puerperio nosotros debemos de cuidar primeramente de que sea una nutrición adecuada mediante la lactancia materna, ¿no? El primer aporte de leche que tiene que recibir nuestro recién nacido es el calostro que dura entre 3, alguna literatura hay que indica que puede durar hasta 5 días. ¿Por qué el calostro? El calostro le da la primera defensa a nuestro recién nacido, ¿no? Es como decir, la primera vacuna que le estamos administrando a nuestro recién nacido por los beneficios de inmunoglobulinas que tiene el primer aporte de leche, ¿no? Valorar sus signos vitales como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ya ahí valoramos mucho mejor la temperatura de nuestro recién nacido, ¿no? Y estos últimos, bueno, la saturación de oxígeno. Un bebito cuando nace, incluso puede durar hasta 10 minutos después de que nace en llegar a mantener una saturación del 90%. ¿Mm? Hay ciertos, porque nosotros debemos de valorar al minuto, hay una tablita para valorar a un recién nacido al minuto, a los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, su saturación de oxígeno, ¿no? Puede que al minuto esté de 65% y algunos dirían, no, está saturando 65, pero puede que sea normal, ¿no? Entonces se espera dentro del rango normal. También es importante el control de la eliminación de este paciente mediante la catarsis, la diuresis y su tolerancia oral, ¿no? Un bebito cuando nace se espera por lo menos de que tenga por lo menos 3 micciones al día, por lo menos, y una catarsis al día. Sin embargo, la catarsis o las deposiciones se esperan podemos esperar todavía dentro de las 48 primeras horas del recién nacido. No es que nace y ya tiene que hacer bañito, tampoco podemos esperarnos 48 horas. Pero sí es muy importante también la diuresis. La tolerancia oral, ¿no? Muchos bebitos a veces cuando nacen se les inicia el calostro y están presentando vómitos o están presentando un poco de saliveo, ¿no? Lo cual no es contraindicación para realizar o para dejarle un ayuno o para no darle la leche, ¿no? Puede ser que tal vez se traga un poquito de líquido amniótico que le ha provocado algo de estado nauseoso que le ha provocado vómito, ¿no? Siempre valoremos bien al paciente y tratemos de mantener a nuestro recién nacido un poco en posición semifábrica. Es importante también el sueño que va a tener, el reposo que va a tener nuestro recién nacimiento, ¿no? El paciente después de la hora, incluso hasta 2 horas que ha estado en vigilia, nuestro paciente, luego viene una fase de latencia, es una fase en donde el recién nacido empieza con un sueño, incluso puede llegar a un sueño profundo, ¿no? Por tanto estrés que ha sufrido este pacientito. Recuerden que en la pancita este bebito estaba en un ambiente oscuro, caliente, sin ningún manoseo de manos, nada, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de esa hora, el recién nacido empieza en una fase de latencia. Entonces, el bebé puede dormir, si puede dormir, dormiría todo el día. Entonces, es ahí donde nosotros, o donde el personal médico debe encargar a la persona que está atendiendo a ese recién nacido, indicándole que por lo menos el bebé se haga despertar por lo menos entre 2 a 3 horas. Recuerden que para la lactancia materna
no hay horario, ¿no? La lactancia materna es a demanda. ¿No? No es de decir, solo le va a dar cada 3 horas, no, solo es decir que el bebé no puede dormir más de 3 horas porque ya se tiene que alimentar. Y aparte dándole cada 3 horas, estamos garantizando de que la producción de leche sea la adecuada para la siguiente toma. ¿Mm? Eh, es importante mantener una normotermia, evitar la hipotermia o la hipertermia. La hipertermia, hablamos mucho de hipertermia porque vemos a un recién nacido, bueno, si bien desde que nace nosotros lo envolvemos con toda su ropita, pero ya cuando está ya cerca la madre le está proporcionando el calor, aparte están complazadas, eso hipertermia ocasiona datos de deshidratación en el paciente, que posteriormente le llega a una succión débil porque ha estado muy sobreabrigado, le provoca pérdida de peso, entonces evitemos de sobreabrigar a nuestro recién nacido. Bueno, ¿y cuáles serían nuestros cuidados de alta? Primeramente, lo ideal es que nuestro paciente valoremos los primeros 48 horas de que nuestro pacientito haya presentado diuresis, que por lo menos haya presentado deposición, que la técnica de lactancia materna o esté adecuada, que la mamá esté con esa concientización de la lactancia materna, ¿no? Porque muchas mamás desconocen los beneficios o desconocen una técnica adecuada. Entonces, y más aún si estas mamás son primerizas o gestantes añosas, que bastante desconocimiento tienen en cuanto a una adecuada técnica. Y nosotros tenemos que evitar que nuestro paciente acuda nuevamente, ya sea por ictericia, o por deshidratación o por hipoglicemia, ¿no? Entonces, durante los primeros 48 horas de vida de nuestro recién nacido, nosotros debemos de valorar de que realmente esté con una técnica de lactancia adecuada para que no venga histérico, deshidratado ni hipoglicémico, ¿no? Para que también nosotros garanticemos de que esa mamá va a darle la lactancia materna el resto de los días, ¿no? Recordemos que una lactancia materna adecuada son los primeros 6 meses y esto se logra desde el nacimiento, ¿no? Porque si no, la mamá no le da la primera hora de leche o al día siguiente o por pasado las 48 horas, lamentablemente queda una duda en la mamá, queda un miedo de decir, no produzco la suficiente leche y recurren a la fórmula, ¿no? Y ya el bebé posteriormente se va acostumbrando a la fórmula, se van secando los pechitos y lo que queremos nosotros es garantizar que le pueda dar por lo menos durante 6 meses una lactancia materna exclusiva. Y estamos hablando de exclusivo, de no introducir agua o algún tipo de alimento, ¿no? Ni antes ni después se debería de introducir algún tipo de alimento, solo exclusivamente eh, los primeros 6 meses. Bueno, espero que les haya parecido eh, no sé, un poco tal vez cansador, pero es un tema realmente muy bonito para explicar, es un bonito tema para que ustedes también sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que evitar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda que pueda despegar o aclarar algo, por favor, estoy atenta a cualquier pregunta. Bueno, sí, doctora, muchas gracias por la ponencia. Ahora mismo también las personas que quieran realizar sus preguntas pueden hacerlo mediante el chat de Zoom y con gusto se las responderá la doctora. Buenas tardes, doctora. Una consulta.
Tengo una pregunta Bueno, sobre el baño de inmersión a un recién nacido, si es adecuado hacerlo o no. Esa es mi duda, doctora. bueno, ¿en qué pacientitos lo estamos realizando el baño de inmersión? En los pacientes que nacen con VIH. Una vez de que nace, obviamente van a ir a un baño de inmersión y en los pacientes, en algunos casos, con COVID. Después, el baño de inmersión, tratamos de que esta vida intrauterina, extrauterina, sea lo menos agresivo para nuestro recién nacido. Entonces, tratamos por lo menos de evitarlo hasta después del tercer día, si en caso fuera necesario, ¿no? Después realizamos solamente con limpiezas compresitas tibias, haciéndole una limpieza general en el cuerpito del bebé. Después se espera por lo menos, si queremos realizar un baño de inmersión adecuado, a partir del séptimo día, ¿sí? Pero no es Muchísimas gracias. ocasión de realizar el baño una vez que nace o no. Tenemos que evitar estresar lo más este bebito, ¿no? Como la que vemos en nuestros primeros objetivos. Muchas gracias, doctora. Para servir. Bueno, Bueno, chicos, creo que les ha quedado muy claro la charla o realmente no hay muchas dudas. No sé, tal vez algo que aclararles. Eh, También, perdón, antes de aclararles un poquito también el clampeo umbilical. El clampeo umbilical se debería hacerlo de forma tardía, ¿no? El clampeo debería de hacerse por lo menos entre el minuto a los 3 minutos de que nace el paciente, ¿no? Porque muchas veces nace el paciente y ya se está realizando el obstetra para ligar el cordón. No. Se ha demostrado varios beneficios como es la ligadura tardía, ¿no? La ligadura tardía que bastante tiene beneficios en el recién nacido, especialmente en los más prematuritos. Bueno, acá tengo una pregunta de Sara Ruiz Flores. Indica, doctora, ¿en qué caso doctora, en caso de que se presente algún problema respiratorio en el recién nacido, qué es lo que se debe hacer? ¿Qué instrumentaría usar o cómo reaccionar? Bueno, ya un tema de reanimación neonatal, es otro tema, sin embargo, estoy acá para despejar su duda. ¿A qué pacientitos debemos realizarle la reanimación? Pacientes que se encuentren con una respiración ausente, pacientes que se encuentren con una respiración entrecortada. Nosotros tenemos a un paciente con una respiración entrecortada, una respiración ausente, procedemos inmediatamente a la administración de oxígeno mediante el AMBU, ¿no? Si lo hemos estimulado a nuestro paciente y no ha respondido a nuestro paciente, entonces inmediatamente procedemos a la administración con AMBU. El AMBU que debe hacerse un sello hermético con una mascarita adecuada, ¿no? Cubriendo siempre la nariz y la boquita de nuestro recién nacido y realizar una ventilación adecuada. Esto mucho depende si es prematuro o si es un paciente a término, ¿no? Porque si es un prematuro no podemos darle presiones fuertes. bueno. Bueno, hasta el momento solo son las preguntas que se le solicitaron, doctora. Y vamos a continuar con la siguiente ponencia. También, doctora, agradecerle por su tiempo, también por la predisposición
en dar esta ponencia de atención al recién nacido y agradecerle de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UPEA, también de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo, y también agradecerle de parte de todos los estudiantes de la carrera de medicina de la UPEA. Muchas gracias, doctora. La agradecida soy yo. Realmente espero poder, bueno, despejar algunas dudas más. Acá tengo, no sé si todavía puedo seguir contestando. Sí, doctora. Bueno, acá tengo una pregunta. En caso de incompatibilidad sanguínea, ¿qué pasos para manejo del paciente? Bueno, tratar de tomar una muestra del cordón umbilical. ¿Qué muestras vamos a pedir? Hematocrito, hemoglobina, grupo de factor de sangre y bilirrubinas. Con esos parámetros, nosotros vamos a poder determinar si realmente están habiendo datos de incompatibilidad para luego solicitarle los reticulocitos y el test de Cons para recién confirmar nuestro diagnóstico de incompatibilidad. Recordemos siempre que hacen mayor datos de incompatibilidad los segundos hijos o los terceros hijos de madre, ya sea de grupo A o RH negativo, perdón, de un grupo ORH negativo o un grupo diferente al recién nacido. Entonces, tratemos de tomar desde el cordón umbilical la muestra si estamos sospechando datos de incompatibilidad de sangre, ¿no? Viéndole hematocrito, hemoglobina, grupo de sangre, bilirrubinas. Entonces podemos aprovechar los reticulocitos. Bueno, en área rural lamentablemente no vas a poder hacer estos estudios, a no ser que realmente hagan un laboratorio, ¿no? Entonces, realizar un clampeo rápido del cordón umbilical y transferirlo a un hospital de tercer nivel donde se pueden realizar los estudios correspondientes para evitar la ictericia que le puede complicar al paciente, si en caso puede ser una ictericia avanzada, ¿no? Para evitar el cardiómicro. Yo creo que eso sería todo, doctora. Ya no nos quedan más preguntas. Nuevamente agradecerte por la ponencia, que estuvo muy buena. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, realmente muy agradecida y bueno, me despido y que tengan muy buena tarde. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Queridos participantes, ahora dictaré la palabra clave para las ponencias del día de hoy. La palabra clave es APGAR. Lo voy a dictar 2 veces más. APGAR y APGAR. Lo estoy mandando al chat igualmente. Esta palabra clave deben adjuntarla en el formulario de asistencia que se va a transmitir al final de la siguiente ponencia. Wow. Ahora vamos a presentar a la doctora Elda Montesinos Jauregui. La doctora es ginecóloga obstetra, también trabaja en el Hospital de la Mujer, también es ginecóloga de consulta en la clínica CIES, Salud Sexual y Reproductiva, y es docente en la Cátedra de Ginecología de la UPEA. Bueno, buenas tardes, doctores. En primer lugar, agradecerles, ¿no?, que siempre me toman en cuenta para este tipo de actualizaciones, y obviamente siempre tratamos de hacer lo mejor posible para ustedes, ¿no? Un tema que sea didáctico y práctico también para ustedes. Entonces, este tema es más dirigido a pediatría, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos algunas acciones que debemos tomar en la parte ginecológica para que el recién nacido tenga un buen nacimiento, ¿no?, el momento del parto. Entonces, por favor, si me permiten compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, doctora. Doctora, se puede observar. Bueno, como les venía comentando, obviamente para que el recién nacido
nazca en buenas condiciones y el pediatra pueda recibirlo en condiciones óptimas. Nosotros como parte evaluadora de la paciente tenemos que prever cualquier complicación que presente la paciente embarazada, ¿no? Y si es que nosotros vemos que hay algún riesgo en el producto, debemos alertar a la neonatóloga para que tome previsiones y prepare todo el equipo necesario para que reciba adecuadamente el producto, ¿no? Pues vamos a hablar de una correcta evaluación de la paciente en la sala de preparto. No, esto es bien importante, ya que de eso va a depender la conducta que tome el obstetra, si es que va a ir a parto o a cesárea, y llegar a un parto, si en este caso, con un término favorable, no solamente para el producto, sino también para la mamá, ¿no? Entonces, nosotros como ginecobstetras empezamos a actuar desde el control prenatal, ¿ya? Como médicos, obviamente, siempre tenemos que tratar de hacer medicina preventiva, más que curativa, ¿no? Buscar todos los factores de riesgo que la paciente tenga, que puedan complicar el momento del parto y tratar de prevenirlos, obviamente, ¿no? En el control prenatal, nosotros, ¿qué es lo que buscamos en el control prenatal? Este va a estar encaminado siempre a realizar un conjunto de acciones, ¿no? Y procedimientos que generalmente son sistemáticos y periódicos, ¿no? Generalmente la paciente va a acudir a la consulta cada mes, los primeros meses, cada 2 meses, y los últimos meses siempre la citamos cada 15 días para controlar el bienestar del producto, ¿no? En el control prenatal lo que buscamos nosotros siempre es prevenir algunas complicaciones, ¿ya? ¿A través de qué? Del control estricto, ¿no? Especialmente de sus signos vitales, la presión arterial, el peso, que es lo que más nos llama la atención. Ya, diagnosticar algunas enfermedades que obviamente pueden también poner en riesgo la calidad del momento de nacimiento del producto, ¿no? Del feto. Y si es que nosotros encontramos alguna patología, tratarlas adecuadamente antes de llegar al momento del parto, ya que puede presentar complicaciones, ¿no? Hay algunos factores de riesgo obstétricos que nosotros podemos encontrar durante el control prenatal si es que lo hacemos adecuadamente. Y estos factores de riesgo pueden condicionar inclusive la morbilidad o mortalidad materna y perinatal, obviamente, ¿no? Entonces siempre vamos en busca de estos factores de riesgo para resolverlos antes de llegar al momento del parto. Tratamos entonces siempre en el control prenatal de identificar estas pacientes de alto riesgo con patologías que podamos prevenirlas o podamos tratarlas adecuadamente. ¿Listo? En la sala de prepartos, en la sala de prepartos es bien importante que nosotros evaluemos correctamente a la paciente. Ya no solamente empecemos a tomar acción, ¿no? Desde la sala de prepartos en busca de posibles complicaciones en el momento del periodo expulsivo. Ya, ¿qué es lo que nosotros buscamos siempre? Desde la anamnesis ya tenemos que ir viendo qué complicaciones la paciente podría presentar durante el parto. Por ejemplo, la edad es bien importante. Ustedes saben que los extremos de la paciente femenina son bien importantes. En una mujer adolescente, por ejemplo, estas tienden a tener intolerancia, por ejemplo, al dolor, ¿no? No toleran el dolor. Entonces, se hacen pacientes que colaboran muy poco durante el periodo expulsivo. Ustedes saben que en este periodo nosotros necesitamos que la paciente nos colabore con el pujo para que el periodo expulsivo dure lo menos posible, ¿no? Obviamente, si es que el periodo expulsivo se dilata, el producto también se puede deprimir. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es una paciente que nos colabore en esta etapa, ¿listo? En cambio, en las pacientes que son mayores de edad, por ejemplo, una paciente de 40 años, 39 años, siempre estamos esperando que hayan otro tipo de riesgos, por ejemplo, una cromosomopatía o alguna malformación en el producto, ¿no? Entonces, para eso también nosotros tenemos que revisar todos los antecedentes, todos los papeles, laboratorios, ecografías que la paciente se ha realizado durante el control prenatal y ver si es que en algún momento se ha tratado de hacer la detección de esas cromosomopatías, ¿no? Actualmente nosotros tenemos 2 ecografías importantes, la translucencia nucal, que nos descarta el síndrome de Down, y los huesos propios nasales, obviamente, que se hacen a las 11 semanas de embarazo. Y la segunda ecografía que nos descarta malformaciones es la ecografía estructurada, que se hace a partir de las 21 semanas hasta las 27, que son la edad gestacional más confiable, ¿no? Que nos da datos más fidedignos. Entonces, la edad es bien importante, ¿no? Para prever algún riesgo, ¿no? Y si es que nosotros vemos en su control prenatal o en ecografías que hay algún determinante
que el paciente tenga algún problema, especialmente una malformación, una cromosomopatía, debemos alertar al pediatra para que tome precaución él y aliste su equipo con el que debe recibir adecuadamente al bebé, ¿no? La paridad también es bien importante, ¿no? También es un factor importante, ya que en las primigestas son las que tenemos un poquito más de cuidado porque el periodo expulsivo es un poco más prolongado, entonces tenemos que ver cada cierto tiempo, generalmente hacemos los controles de frecuencia cardíaca cada 30 minutos, ¿no? Entonces, como el periodo expulsivo es un poco más prolongado, tenemos siempre que controlar bien al feto, ver que no tenga variabilidad en su latido cardíaco. ¿Listo? Las multíparas, en cambio, el periodo expulsivo es mucho más rápido, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado en ellas. A veces nos confiamos que en una hora va a dilatar un punto, ¿no? Y a veces hay pacientes multíparas, las grandes multíparas especialmente, que su periodo de dilatación es rápido. Y como ellas ya tienen experiencia en el parto, también tienen buena tolerancia al dolor. Entonces, como a veces las vemos tranquilas, nos confiamos, obviamente, falta para el momento expulsivo y nos hacemos dar el famoso camazo, ¿no ven? Y esto obviamente en un hospital de segundo, tercer nivel, primer nivel no puede ocurrir porque el bebé tiene que nacer en condiciones obviamente adecuadas, ¿no? En un lugar adecuado, con los instrumentos, un material realmente adecuado para recibir. ¿Listo? Lo más importante en estas pacientes es también ver los antecedentes patológicos, algunas patologías que haya cursado durante la gestación. Y, por ejemplo, las infecciones de tracto urinario, que a veces nosotros no le damos la importancia adecuada, ¿no? Entonces, es bien importante preguntarle si en el transcurso de su control prenatal ha tenido algún cuadro de infección, no solamente urinaria, pero es a la que más importancia le damos y es la más frecuente en nuestras pacientes, ¿no? Las ITUS. Si es que ha recibido tratamiento cuando ha tenido infección urinaria o no lo ha realizado ella o no ha consultado, ¿no? Y si es que no hay antecedentes, preguntarle si en ese momento está cursando con algún signo o síntoma que nos oriente en la que está cursando con infección urinaria. Esto es importante porque nosotros debemos prever ya que este cuadro infeccioso puede repercutir en el producto y producir una sepsis neonatal, ¿no? Entonces, si es que yo veo que la paciente ha hecho una ITU, no ha hecho un tratamiento adecuado, o si es que ha hecho un tratamiento y no ha hecho un seguimiento del mismo cuadro, yo debo alertar a la neonatóloga para que tenga cuidado y haga una evaluación adecuada en el recién nacido. ¿Listo? Otra patología que también es bien frecuente en nuestro medio es la preeclampsia. ¿Sí? Ustedes saben que la mayoría de las pacientes se produce una preeclampsia en algún momento del embarazo. ¿Ya? Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque puede afectar el suministro de la sangre a la placenta. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Va a producir una falta de oxígeno y nutrientes que llegan al producto. Entonces, esto también puede repercutir en el recién nacido, porque podemos obtener un recién nacido con retardo de crecimiento intrauterino o un niño con bajo peso al nacer, que obviamente va a ser más frágil que un bebé normal, ¿no? Que nazca dentro de los parámetros normales. ¿Listo? Entonces, también tenemos que preguntar si es que ha hecho preeclampsia o hacer el examen, cuando estamos haciendo el examen físico general, ver si es que no tiene edemas, tomar la presión adecuadamente. A veces como médicos nosotros nos confiamos en la presión que nos toman las licenciadas en enfermería, pero a nosotros como médicos nos corresponde tomar personalmente la presión y verificar si está dentro de parámetros normales o está haciendo hipertensión esta paciente. Como les digo, cualquier problema materno puede repercutir en el producto, por eso es bien importante que evaluemos bien a la mamá, ¿ya? Otra patología que también es frecuente en nuestro medio es la diabetes, que en la mayoría de los casos no es controlada, ¿no? Las pacientes diabéticas no acuden al médico para controlar su valor de glicemia. Entonces, también tenemos que averiguar si esta paciente ha hecho diabetes durante su embarazo o si es que ella es diabética, ¿no? Antes del embarazo. Ya, si es que es diabética, ver si ha controlado sus glicemias, si ha recibido algún tratamiento, si ha sido evaluada por endocrinología. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que dar tanta importancia a la diabetes? Porque también puede repercutir en el producto. Normalmente lo que nosotros esperamos de una mujer diabética es un producto con macrosomía, o sea, que pese más de 4 kilos. Y obviamente, si es que yo tengo una paciente diabética, tengo que poner especial cuidado al tamaño del producto y ver si es viable que vaya a parto o es mejor hacer una cesárea para evitar complicaciones, ¿no?
Si yo tengo, por ejemplo, un producto macrosómico, debo evitar el parto. ¿Por qué? Porque me puede hacer desproporción cefalopélvica, me puede traer muchas complicaciones durante el parto, especialmente la retención de hombros, ¿no? O un periodo expulsivo prolongado donde se me puede deprimir el producto, ¿no? Y nacer con sufrimiento fetal, ¿no? Alertar también a la pediatra, ¿no? Avisarle que la paciente es diabética. ¿Por qué? Porque tiene que tener mayor cuidado con el producto, porque este es más vulnerable, ¿no? Puede desarrollar una ictericia, policitemia, puede entrar en un cuadro de hipoglicemia. Entonces, siempre es importante alertar, trabajar de la mano con el pediatra, con el neonato, ¿ya? Otro cuadro que también es bien común en nuestro medio es la anemia. La anemia que va acompañada de desnutrición, que también puede repercutir en el producto, ya que podemos obtener un recién nacido con retardo de crecimiento uterino, con bajo peso al nacer, o que puede nacer prematuro. ¿Listo? Dentro de los tratamientos realizados, siempre hay que preguntarle a la paciente si es que ha tenido alguna patología, qué medicamento ha tomado, en qué periodo del embarazo, en qué edad gestacional. Especialmente tenemos que poner interés en los medicamentos que la paciente ha usado en el primer trimestre del embarazo. ¿Sí? ¿Para qué esto? Para evaluar el grado de teratogenicidad del medicamento. ¿Listo? Vamos a, ahí está. Una vez que hemos averiguado toda la anamnesis de la paciente, hemos visto qué antecedentes tiene, si es que ha cursado con enfermedades, todos los antecedentes nos sirven, obviamente. Entonces pasamos a nuestro examen físico general. En este examen nosotros tenemos que ver todas las características de la paciente porque podemos evitar algunas complicaciones en el momento del parto. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ir en busca de algunas alteraciones. ¿Sí? Desde la tolerancia al dolor, nosotros tenemos que ver a una paciente si es que tiene tolerancia, eso nos va a pronosticar el grado de colaboración durante el periodo expulsivo, ¿no? Si es que no tiene buena tolerancia, tal vez podemos darle un poco de un grado de apoyo psicológico, ¿no? Un poco de apoyo emocional que también a veces le hace falta a la paciente. No se olviden que en la mayoría de los hospitales de primer, segundo, tercer nivel, la paciente entra sola a la sala de preparto y a veces está atemorizada, especialmente si es primigesta, ¿no? Entonces también tenemos que darle un poco de apoyo emocional, ¿listo? Y así también ganarnos la confianza de la paciente para que nos pueda colaborar en el momento del periodo expulsivo, que es el más importante para nosotros, ¿no? En las pacientes multíparas, si bien tienen buena tolerancia al dolor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la velocidad de dilatación que estas pacientes tienen, ¿no? Porque como les dije hace rato, nos pueden dar un camazo y en la cama obviamente el producto no va a ser atendido como debe ser atendido, ¿no? ¿Ya? En el examen físico general, podemos mencionar, por ejemplo, la constitución de la paciente, ¿sí? Por ejemplo, la talla baja, que es bien importante, ¿no? Las pacientes de menos de unos 50, de unos 50, 1,50 m, consideramos que no van a poder ir a parto fácilmente, ¿no? A veces la mayoría de estas pacientes tienden a tener una pelvis plana, entonces van a dar origen a los cuadros de desproporción cefalopélvica, ¿no? Y esto nos puede dificultar el periodo expulsivo, ¿no? Incluso no podemos llegar a un enclavamiento de la presentación del recién nacido, ¿no? Del producto, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, siempre tenemos que tener en cuenta, a veces nos olvidamos ver estas características de la paciente, ¿no? Si es altita, si es baja, si es que es gordita, todas estas características de la paciente pueden repercutir en el producto. ¿Por qué? Porque nos pueden dificultar en algún grado el momento del parto, ¿ya? Entonces, bien importante que nos fijemos absolutamente todo lo relacionado a la paciente, ¿ya? La evaluación de los signos vitales también es bien importante, ya que podemos encontrar cuadros que no hayan sido diagnosticados durante el control prenatal. Por ejemplo, las pacientes con preeclampsia, ¿no? Hay algunas pacientes que todavía no, o sea, actualmente encontramos todavía pacientes que no realizan control prenatal, van directamente a hacer su ecografía y listo, ya no hacen controles, ¿no? Entonces ellas vienen con diversas patologías
las infecciones urinarias, alteraciones de su presión, no tenemos controles de su peso, parámetros laboratoriales para evaluar cómo están estas pacientes, ¿no? Entonces, el momento de su ingreso a la sala de parto es bien importante, que hagamos una buena anamnesis, que hagamos un buen examen físico general para prevenir y evitar complicaciones durante el periodo expulsivo. ¿Listo? El peso también es bien importante en estas pacientes. ¿Por qué? Porque la obesidad, por ejemplo, predispone a las pacientes que tengan hipertensión arterial, ¿no? Preeclampsia, ¿ya? Y obviamente a la diabetes. Entonces, si yo veo una paciente gordita obesa, primero tengo que tener cuidado de evaluar bien esa pelvis, ¿sí? Tengo que darle apoyo emocional para que me colabore durante el parto, porque es un poco más difícil atender a una paciente obesa en el periodo expulsivo que una paciente de constitución normal, ¿no? Y debo pedir los laboratorios adecuadamente. Si yo tengo una paciente obesa, no solamente voy a pedir los 6 exámenes que pedimos rutinariamente en el SUS, ¿no? Debo pedir también triglicéridos, ¿no? Perfil tiroideo, y todo lo que sea relacionado con una obesidad que a veces es mórbida y que lo dejamos pasar y ponemos en riesgo no solamente al producto, sino también a la mamá. En estas pacientes también es más difícil diagnosticar el peso aproximado del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen abundante tejido celular subcutáneo y es más difícil y podemos cometer más errores al evaluar estas pacientes. ¿Listo? Aquí. Después del examen físico general, nosotros nos dedicamos a hacer el examen gineco-obstétrico, el obstétrico específicamente, ¿no? Es importante empezar a evaluar primero con la altura de fondo uterino, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular más o menos el tamaño del producto y el peso aproximado, ¿sí? En base a esto, nosotros también vamos a ver si es que este producto puede ir a parto o tiene que ir a la cesárea, ¿sí? Normalmente nosotros vemos como máximo una altura de fondo uterino de 32 centímetros, ya máximo 33, pero más de 33 centímetros ya consideramos que el producto puede ser macrosómico y que puede haber una desproporción cefalopélvica, ¿listo? Entonces, bien importante tomar en cuenta el tamaño, el diámetro de la altura de fondo uterino, ¿ya? La evaluación de la pelvis siempre va a ir de la mano con la altura de fondo uterino. Si yo tengo un útero más de 33 centímetros, o sea, de 32 centímetros, 33 centímetros, es un producto que tiene un peso adecuado por encima de los 3,500. Entonces, tengo que ver si esa pelvis me va a permitir ir a un parto normal, ¿no? Y si veo que la presentación no está encajando al primer plano, entonces yo ya sospecho que es una DCP y obviamente tengo que prevenir accidentes durante el periodo expulsivo y programar nomás una cesárea, ¿listo? Entonces, al evaluar bien a la paciente, obviamente siempre voy a tener un producto de calidad y voy a evitar complicaciones, no solamente en el producto de la mamá también, ¿no? Entonces, ustedes saben que ahorita todos los problemas legales que nosotros tenemos por evaluaciones incorrectas nos pueden costar hasta nuestro título, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, en el examen obstétrico ya les he dicho, ¿no? Evaluamos la altura de fondo uterino y evaluamos también la pelvis, ¿sí? ¿En base a qué? Ver si es que se puede tocar el promontorio, perdón, mi mouse. Ver si podemos tocar el promontorio, si es que tenemos, no se tocan las espinas ciáticas, entonces tenemos varios parámetros para ver si es que nuestra pelvis es viable o no es viable, pero lo que más nos va a orientar es el grado de encajamiento de la presentación, ¿sí? Si está en primer plano, obviamente esa pelvis puede ser viable y puede ir a parto, ¿listo? Pero cuando tenemos una un poquito más grande, tenemos que tener especial cuidado en la evaluación de la pelvis, ¿ya? Posteriormente pasamos a hacer el examen del producto, ¿no? Ver en qué posición está, si es que está longitudinal, en qué situación está, si es que está longitudinal, si es que está transverso, si es que está oblicuo, ¿no? Para ir a un parto normal, obviamente tiene que estar encefálico, ¿no? Ver en qué presentación es, si es cefálico, podálico. Nosotros, cuando está en presentación podálica, si es que es primigesta, preferimos interrumpir por cesárea, ¿no? Porque tenemos temor a que haya una retención de cabeza última que puede ser mortal para el bebé, ¿no? Puede significar la vida del producto.
Ya, en grandes multíparas se puede atender parto empodálico, pero obviamente siempre hay riesgo de que nos haga retención de cabeza última, ¿no? Y ante cualquier riesgo es preferible que nos vayamos a lo seguro y programar nomás un parto normal, ¿ya? Perdón, un parto normal, una cesárea, van a disculpar, me equivoco. ¿Listo? Esto también nos sirve para ver dónde está el dorso, ¿sí? Cuando el dorso está a la derecha, la rotación es un poquito más difícil durante el periodo expulsivo. Entonces también tenemos que ver si es que está en dorso derecho, tener mucho cuidado, ¿no? En el momento del periodo expulsivo, ver que descienda bien la cabeza, que no se prolongue mucho el periodo expulsivo por falta de rotación. Entonces, si es que nosotros vemos que se está prolongando mucho el periodo expulsivo y es dorso derecho, es mejor entrar nomás a cesárea para evitar que el producto se deprime. ¿Listo? En el examen obstétrico también cuenta ver en qué estado está el producto, ¿no? Obviamente tenemos que escuchar su latido cardíaco, que no debe pasar de 120 a 160, ¿sí? Tratamos de escuchar siempre después de una contracción uterina, donde vamos a encontrar si es que hay alguna variación, ¿ya? Generalmente durante la contracción se acelera y cuando desacelera muy rápido después de una contracción, tenemos que ver si es que recupera esa desaceleración rápidamente. Si es que no recupera, podemos empezar a hablar de que está haciendo un sufrimiento fetal e inmediatamente tenemos nomás que entrar a quirófano. ¿Listo? Ahora, aparte del Doppler que usamos para escuchar el latido cardíaco, que lo hacemos cada 30 minutos cuando es el trabajo de parto, tenemos el apoyo de nuestro cardiotocógrafo, nuestro monitor fetal, donde vamos a hacer una especie de electrocardiograma del producto, ¿no? Ver cuánto está su latido, si es que está variable, si es que recupera pronto sus desaceleraciones y a la vez vamos a ver si es que está con buena actividad uterina, si es que tiene buenas contracciones, ¿listo? Entonces, esto nos ayuda harto para prevenir complicaciones durante el parto, ¿ya? Entonces, lo más importante en espera de que concluya, de que complete su dilatación, es el control del producto, ¿sí? El latido cada 30 minutos y si se puede monitorizar cada 2 horas sería ideal, ¿ya? La actividad uterina. Obviamente, cuando nosotros tenemos una paciente con trabajo de parto, ya tenemos que controlar que su actividad uterina sea adecuada, ¿no? Generalmente es 3 contracciones en 10 minutos que duran en 40 segundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos que no está con buena actividad, tenemos medios para corregir esa actividad y no se prolongue mucho el trabajo de parto, ¿ya? Si nosotros tenemos una paciente con trabajo de parto prolongado, obviamente vamos a tener un producto deprimido. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Controlamos la actividad uterina a través de la palpación. ¿Sí? Nosotros le decimos vulgarmente la panseada, ¿no ve? Le vamos a pansear, decimos, tocamos el abdomen durante 10 minutos y contamos cuántas contracciones presenta en 10 minutos y cuánto dura cada contracción. En base a eso vemos si es que está con actividad uterina adecuada o tenemos que corregir, ¿no? Nosotros tenemos la oxitocina, que podemos usar 10 unidades internacionales en 1000 cc de solución fisiológica. Empezamos con 8 gotitas para corregir la actividad uterina, ¿ya? Eso se llama conducción, nos estamos conduciendo el trabajo de parto, ¿ya? Aumentamos 2 gotitas cada media hora hasta conseguir una actividad uterina adecuada. Ya, una vez que conseguimos esa actividad uterina adecuada, dejamos de aumentar las 2 gotitas, mantenemos al goteo con el que habíamos conseguido esta actividad adecuada. ¿Listo? Entonces, también esto es importante, como les había explicado. ¿Ya? Este control que hacemos estricto, nosotros tenemos la facilidad que podemos plasmar en estos kits que tenemos en nuestras historias clínicas de primer, segundo y tercer nivel, que es nuestro partograma, ¿no? Ahí podemos anotar, ¿no? La actividad uterina, el número de contracciones, la dilatación, la rotación que está haciendo el producto, ¿no? El polo cefálico, ¿no? Y obviamente si nos salimos de esta línea, ya tenemos que estar alertas y ver qué acción vamos a tomar. ¿Listo? Igual aquí, ¿ya? Entonces, esta hojita nos sirve bien harto para prevenir riesgos y para tomar nuevas conductas, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo busco evaluando adecuadamente a mi paciente? Llegar a una sala de parto con un producto reactivo, que no esté deprimido, que nazca bien con un Apgar adecuado y que no haya ninguna complicación en mi paciente también, ¿sí?
Para la recepción de un recién nacido, si es que tiene algún riesgo, siempre voy a requerir, obviamente, material especial. Tengo que tener, primero, una infraestructura adecuada, ¿sí? Que todo esté, como les digo, listo para recibir a la paciente, una camilla ginecológica adecuada, una fuente de luz adecuada, y un personal idóneo que esté capacitado para atender adecuadamente un trabajo de un parto en periodo exclusivo o una paciente con parto eutóxico, ¿ya? Este personal también tiene que ser capacitado para actuar inmediatamente ante cualquier complicación, ¿sí? Y no solamente es el personal obstétrico, ¿no? Tiene que ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tiene que estar ahí la pediatra, la neonatóloga, el equipo de enfermería, ¿sí? Todo el apoyo que la paciente necesita para que lleguemos a un parto a término con un producto con buena APR, ¿listo? También necesitamos un equipamiento acorde a la situación. Si es que es un bebé de alto riesgo, obviamente, y yo estoy alertando a mi pediatra, ella va a tener el cuidado de alistar, ¿no? Su ambú, todo lo que ella requiera para reanimar al producto si es que necesita, o para darle la atención que el bebé requiere, ¿listo? E incluso si es que es un parto que es normal, ¿no? Que es totalmente autóxico, que no sea de alto riesgo el producto, igual por si acaso hay que tener listo, porque estamos hablando de un momento que es bien importante para el producto, ¿no? Ustedes saben que la oxigenación del bebé es bien importante en los primeros minutos que sale del claustro materno, ¿ya? Entonces, el personal de pediatría es el encargado de que el bebé sea recibido adecuadamente, ¿no? Obviamente va a estar el pediatra, el neonatólogo, las enfermeras que son especialistas en recién nacidos, ¿sí? Y todos los profesionales que puedan brindarle la atención adecuada al bebé, ¿ya? Más que todo nosotros como obstetras lo que buscamos es prevenir, o sea, prevenir, tratamos de prever cualquier accidente durante el parto. Si yo tengo alguna patología que pueda complicar, mi obligación, que pueda complicar el producto, ¿no? El bienestar del recién nacido, mi obligación como médico es avisar a mi pediatra para que él tome las debidas precauciones para que el recién nacido salga adecuadamente. Si tienen alguna pregunta, doctores. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Estuvo muy buena y excelente. Esperaremos unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda o pregunta. Gracias, Yacel. Doctora, buenas tardes. ¿Podría preguntar algo? Tenía Sí, una claro. duda. Sí, claro, dígame. Doctora, ¿por qué causas, doctora, sería un poco más peligroso atender en una sala de parto a una persona que presenta cierto grado de obesidad? ¿Por qué se da esto, doctora? ¿Cuáles son las causas? Ya, las pacientes obesas tienden a agotarse más rápidamente. En el trabajo de parto, el periodo exclusivo requiere mucha colaboración de la paciente, ¿no? Especialmente el esfuerzo del pujo. Una paciente obesa, primero, la posición del parto es un poco más difícil. Cuando es una obesidad mórbida, el tejido celular subcutáneo no solamente es en el abdomen, sí, es en la pierna, en los muslos, en la vulva, la vagina. Entonces es un poquito más difícil ayudar a canalizar el camino por donde tiene que salir el recién nacido, el producto, no el feto. ¿Ya? La paciente no tiene un pujo adecuado. ¿Por qué? Porque la masa muscular que ella tiene en el abdomen es deficiente, es más grasa que músculo. Entonces hay que ayudarle un poquito más. Nosotros nos ayudamos en estas pacientes obesas porque sabemos que no tienen buen pujo con la oxitocina para mejorar este momento, ¿no? Del periodo expulsivo. Más que todo por eso, ¿no? Y de por sí la paciente obesa se agita más, se agota más, entonces todo eso prevemos en el momento del parto, ¿no? Por eso, doctora.
Bueno, doctora, nos llega otra pregunta de Lucía Paredes. Dice, buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener con el bebé en el parto de madre gestante con COVID-19? Bueno, lo que nosotros hacemos en estas pacientes con COVID, avisamos a neonatología, ¿no? Porque los cuidados los van a tener ellos. Nosotros vemos en la paciente, primero el clampeo del cordón lo hacemos inmediatamente, ¿no? No esperamos tiempo prudente como se requiere en otros niños. Ya hacemos el clampeo rápidamente y la atención del recién nacido se ocupa el pediatra. Sin embargo, lo que nosotros tenemos especial cuidado es en que no nos haga un cuadro de sufrimiento fetal. Ustedes han debido escuchar que las pacientes que están embarazadas, el producto se evita más fácilmente si es un niño más frágil. Y las contracciones ¿cómo les digo? Son agresivas para el bebé se estresa con las contracciones, ¿no? Y en pacientes con COVID, si es que tienen sintomatología, desarrollan mayor dificultad respiratoria, entonces lo que hacemos es preparar el oxígeno, si es que llegan un parto con parto expulsivo, ya, si es que podemos programar cesárea, preferimos entrar a cesárea para evitar complicaciones durante el parto, especialmente las dificultades respiratorias con las que cursa la paciente. En el producto lo que más cuidado tenemos es en que no nos haga un cuadro de sufrimiento fetal. Muchas gracias, doctora. Creo que ya no existen más preguntas o dudas. No existen. Nuevamente agradecerle, doctora, por su ponencia y por acompañarnos en este ciclo de videoconferencias. Muchas gracias, doctora. Agradecerles yo, pues siempre veo que me toman en cuenta, ¿no? Para estas clases. Yo estoy muy agradecida con ustedes y siempre con el afán de colaborarles, estoy dispuesta siempre a estar con ustedes, ¿no? Para las actualizaciones y para lo que ustedes necesiten siempre. Muchas gracias a todos y hasta en otra oportunidad. Espero que sea pronto.